Brasil firmó un contrato para comprar 36 casas de combate. Pero el verdadero premio no era el avión, era aprender a construirlo. En marzo de 2026, salió de una fábrica en Brasil el primer caza supersónico construido enteramente en suelo brasileño. No fue Estados Unidos ni Francia quien lo construyó, fue Suecia, junto con ingenieros brasileños que llevaban más de una década preparándose para este momento. Solo un puñado de países en el mundo saben diseñar, ensamblar y probar en vuelo un caza de combate propio. Hasta hace poco, Brasil no era uno de ellos. La pregunta detrás de esta historia no es si Brasil compró un buen avión, es si, sin darse cuenta del todo, compró la entrada a ese grupo reducido de países. Todo empezó por una necesidad urgente. Durante años, la Fuerza Aérea brasileña voló con aviones cada vez más viejos, cazas Mirage franceses que ya llevaban décadas en servicio y F-5 que databan de los años 70. Brasil necesitaba reemplazarlos, pero el problema no era solo comprar aviones nuevos. El problema real era la dependencia. Cada vez que Brasil compraba tecnología militar extranjera, quedaba atado a las reglas de otro país. ¿Qué armas podía integrar? ¿Qué piezas podía fabricar? ¿Qué secretos del avión nunca podría tocar? Para una potencia regional que quería dejar de depender por completo de tecnología importada, ese límite era serio. Y había otro problema, más práctico. Embraer ya era, para entonces, uno de los mayores fabricantes de jets del mundo. Pero eso era en aviación comercial. En cazas de combate, en la ingeniería militar más avanzada que existe, Brasil no tenía experiencia real. Ningún país de la región la tenía. Así que en 2001, Brasil abrió un concurso para elegir su próximo caza. Ese concurso, conocido como FX2, terminaría tardando más de una década en resolverse. 3 aviones llegaron a la final, el Rafale francés, el FA-18 Super Hornet estadounidense y el Gripen sueco. Sobre el papel, el Super Hornet era el favorito. Boeing tenía más experiencia. Estados Unidos era el aliado tradicional y el avión ya había demostrado su valor en combate. Pero en 2013, todo cambió. Se reveló que la agencia de inteligencia estadounidense había espiado las comunicaciones de la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y también a Petrobras, la petrolera estatal. La confianza política necesaria para firmar un contrato de defensa con Washington se derrumbó de la noche a la mañana. Francia tampoco logró convencer del todo. El Rafale era un avión respetado, pero también el más caro de mantener de los 3, y su oferta de transferencia de tecnología no llegaba tan lejos como la sueca. Ahí fue donde Suecia encontró su oportunidad. El Gripen no solo era más barato de mantener, al tener un solo motor en lugar de 2. Ofrecía algo que ni Francia ni Estados Unidos estaban dispuestos a dar: acceso al código fuente del avión. Eso significaba que Brasil podría integrar sus propias armas y sistemas sin pedirle permiso a Suecia cada vez. Sumado a eso, Suecia ya volaba el Gripen en su propia fuerza aérea, algo que Brasil valoró como una señal de confianza real en el avión, no solo una oferta de venta. En diciembre de 2013, Rousseff anunció la decisión. El Gripen había ganado, no por ser el mejor avión en combate, sino por ser el mejor negocio a largo plazo. El contrato, firmado en 2014, incluyó 36 aviones, 28 cazas de un solo asiento, el Gripen E, y 8 de 2 asientos, el Gripen F, $500 millones. Pero la cifra más importante no aparecía en el contrato en dólares. Aparecía en ingenieros, y lo interesante es que esa transferencia empezó antes de que el contrato existiera. En 2009, 4 años antes de que Rousseff anunciara su decisión, Saab ya había elegido a una empresa brasileña de ingeniería, el grupo ACAER, como socia internacional para desarrollar la nueva generación del Gripen. No fue un gesto político. ACAER se ganó ese lugar por la calidad de sus ingenieros y terminó a cargo del diseño estructural de las alas, la puerta del tren de aterrizaje principal y el fuselaje central y trasero del avión. Piezas críticas, no decoración. Después del contrato de 2014, ese tipo de participación se multiplicó. Saab se comprometió a entrenar a cientos de ingenieros, técnicos, pilotos de prueba y operarios brasileños, muchos de ellos enviados directamente a Suecia durante años. En 2016, Saab y Embraer inauguraron en Brasil una red conjunta de diseño y desarrollo, un espacio donde equipos de ambos países trabajaban codo a codo en la ingeniería del avión, y no solo en su ensamblaje. Saab instaló además una planta propia en São Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo, dedicada a producir partes del avión en territorio brasileño. Poco a poco, Brasil dejó de ser solo el comprador y empezó a convertirse en parte de la cadena de producción. Ese proceso llegó a su punto más simbólico el 25 de marzo de 2026.
cuando en la planta de Embraer en Gavião Peixoto se presentó el primer Gripen E construido por completo en Brasil, ensamblado ahí, con sus estructuras fabricadas ahí mismo y sometido a sus pruebas de vuelo en suelo brasileño. Para ese momento, Brasil ya había recibido 11 de los 36 aviones contratados y 10 de ellos volaban en misiones reales de alerta e interceptación desde la base aérea de Anápolis. Los 14 aviones restantes del contrato original seguirían fabricándose bajo este mismo modelo, hechos en Brasil, combinando ingeniería sueca y brasileña. El presidente ejecutivo de Saab, Mikael Johansson, lo describió como un símbolo de una asociación construida sobre confianza. Y el presidente de Embraer Defensa y Seguridad, Bosco da Costa Jr., habló de una relación de 10 años que finalmente daba este resultado. Vale la pena detenerse en lo que significa ese momento. No fue una ceremonia simbólica con un avión traído desde Suecia y pintado con los colores de Brasil. Fue un caza real, construido de principio a fin en territorio brasileño, con obreros, ingenieros y pilotos de prueba brasileños validando cada etapa. Ese tipo de capacidad industrial no se improvisa y muy pocos países en el continente pueden reclamarla. Pero lo más revelador no fue ese primer avión de un solo asiento. Fue lo que pasó 2 meses después. El 2 de junio de 2026, Saab presentó en Linköping, Suecia, el primer Gripen F, la versión de 2 asientos. Y ahí, Brasil no apareció solo como cliente. Apareció como socio de desarrollo. Ingenieros brasileños participaron activamente en diseñar la arquitectura de esa cabina trasera independiente, pensada para que un instructor pueda volar junto a un piloto en entrenamiento en condiciones operativas reales. Eso es lo que separa a este programa de una simple línea de montaje. Ensamblar un avión que otro diseñó es una cosa, participar en el diseño de una variante nueva, desde cero, es otra completamente distinta. Y eso fue exactamente lo que Brasil hizo con el Gripen F. Tailandia y Colombia también compraron el Gripen F. Pero solo lo compraron. Brasil, en cambio, ayudó a construir el plano sobre el que se diseñó ese avión. Esa diferencia es difícil de ver en las cifras de un contrato, pero es la que más importa. El siguiente paso llegó apenas un mes después. El 21 de julio de 2026, Saab y Embraer firmaron un acuerdo marco para producir hasta 20 Gripen adicionales en la planta brasileña de Gavião Peixoto, como complemento a la línea de ensamblaje sueca en Linköping. Todavía falta cerrar los detalles finales de ese acuerdo y no hay garantía de que los 20 aviones lleguen a construirse. Pero la sola existencia del marco dice algo importante. Después de una década de entrenamiento y transferencia de tecnología, Suecia ya confía en que Brasil puede producir cazas de combate a una escala que va mucho más allá del contrato original. Y esos 20 aviones no tendrían como destino único a Brasil. Si el acuerdo avanza, Gavião Peixoto podría convertirse en una segunda línea de ensamblaje del Gripen para el mundo, complementando a la fábrica de Linköping en lugar de depender solo de ella. Eso cambiaría a Brasil de comprador con beneficios industriales a proveedor real dentro de la cadena global de un caza de combate. Ahora, hay que ser honestos sobre lo que esto significa y lo que no significa. El Gripen sigue siendo, en su diseño, un avión sueco. El proyecto nació en Suecia, buena parte de sus sistemas más sensibles se siguen fabricando ahí y su cadena de suministro incluye piezas de varios países distintos, no solo de Brasil. El motor, por ejemplo, ni siquiera es sueco, lo fabrica la estadounidense General Electric. Llamarlo un caza 100% brasileño sería exagerar, y sería injusto con la ingeniería sueca y estadounidense que hizo posible todo esto desde el principio. Pero reducir la historia a que Brasil simplemente compró aviones suecos también se quedaría corto. En poco más de una década, Brasil pasó de ser un país que dependía por completo de tecnología militar importada, a un país donde ingenieros locales ayudan a diseñar variantes nuevas de un caza de combate y donde una fábrica nacional puede producir, ensamblar y probar en vuelo un avión supersónico completo. Eso no se compra solo con dinero, se compra con tiempo, con paciencia y con una condición muy específica escrita en un contrato de 2014 que Suecia enseñara y no solo vendiera. Y esa es, al final, la diferencia entre este acuerdo y una compra cualquiera de armamento. Brasil no salió del FX2 con 36 aviones y nada más. Salió con una industria de defensa que antes no existía, con ingenieros que antes tenían que aprender viendo videos de otros países, y con una fábrica capaz de repetir el proceso otra vez, con o sin la participación directa de Suecia. Brasil ya construye cazas propios, y según cómo termine el acuerdo con Embraer, en un par de años podría estar construyendo 20 más. Si quieres saber si ese acuerdo se cierra, suscríbete al canal.